Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Bien, estamos aquí con el pastor Julio Gálvez. Julio, una persona con conocimiento en diferentes áreas del conocimiento, ¿verdad? Abogado, pastor, psicólogo, teólogo. Aquí hay mucho de qué hablar con el pastor Julio Gálvez. Pastor, frente a ese reto al que se va a enfrentar la iglesia, entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cuál será la estrategia que debe diseñar de aquí en adelante? La iglesia no debe de cuidar su rol. Ahorita lo puntualicé. Sí. La iglesia debe mantenerse siempre enfocada. Ahora, como te decía ahorita, no es una retórica ni que estoy repitiendo lo mismo. Y si lo repito, pues con algún propósito sería. Hay un principio que practicamos los abogados. Es el que indica que lo que abunda no daña. No daña, exactamente. Sí. Lo que abunda no daña. Sí. Entonces, en este caso, ¿cuál es el rol de la iglesia? La iglesia tiene que seguir enfocada. Porque, como te decía, estos acontecimientos que señalan de que Cristo está cerca, de que todo lo que dijo Cristo se está cumpliendo, debe entonces hacer que la iglesia entre en un ambiente de recogimiento espiritual, ayunos, oraciones, lectura de la Biblia, ¿me entiendes? A enfocarse más en las cosas espirituales. Que el que asiste a una iglesia que asuma mayor nivel de responsabilidad con la asistencia a su culto, que busque a Dios en espíritu y en verdad, y que no descuide su vida espiritual, porque los acontecimientos escatológicos son señales indicadoras, son señales que nos están indicando, ¿me entiendes? Entonces todas estas señales, tal como dijo Cristo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Exacto. Fíjate, mire, los falsos maestros serán abundantes y ya lo estamos viendo. Sí. ¿Entiendes? Hay falsantes en toda el área de saber, en los médicos, en los abogados, sí. Aún dentro del grupo de nosotros como religiosos, donde quiera. Entonces, eso no debe extrañarnos a nosotros. Sí. No debe extrañarnos. Tenemos que entender que realmente lo que dice la Biblia, de lo que dijo Jesús, se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Este mensaje es para alentar o alertar, llevar una forma, un ambiente de que la gente puede estar alertado. ¿Por qué? Porque estos acontecimientos se están dando ya entre nosotros y lo estamos ignorando. Así es. En los campos se decía una frase, tenemos que cuidarnos para que no nos agarren asando batata. Sí, y sí. El rapto de la iglesia se aproxima. Sí. Mire, todos los acontecimientos que indican de que Cristo viene pronto, están cumplidos todos. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que en cualquier momento suena la trompeta y la iglesia se va con Cristo. Entonces, podríamos hablar aquí dentro del aspecto de la escatología bíblica, el levantamiento de la iglesia. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Bueno, porque en términos bíblicos, el tiempo no está cronometrado, la cronología del tiempo. Entonces se establece conforme está en el calendario. Es otra cronología. Claro que sí. Entonces, cuando se habla de 100 años, podrían ser mucho más de 100. Claro. Quizás 10 veces 100 o 20 veces 100, porque es un cronómetro diferente al que usamos aquí en la vida terrenal. Correcto. Pastor, conforme a esa promesa que usted acaba de indicar, ¿se tiene la certeza de que Jesús descenderá por el mismo lugar de donde ascendió? Bueno, bíblicamente sí. Sí. Está establecido en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como se hace alusión en el Nuevo, cuando Jesús le dice a los discípulos, acuérdense que después de él haber resucitado, desde el Monte de los Olivos, donde se encontró con Jesús, él ascendió a los cielos. Cuando él asciende, entonces dice que se aparecen unos ángeles, unos varones, interpretamos alusivamente que son ángeles, y se le aparecen a los discípulos, le dicen, varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes ven que ha subido al cielo, así como ustedes lo han visto que ha subido, así mismo volverá. O
sea, y lo que se cree alusivamente que Jesús ascendió desde el Monte de los Olivos y va a descender también en ese mismo lugar. Ahora, lo que no hay fecha exacta, la Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 36, el día ni la hora, dice, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso sí no sabemos, ¿me entiendes? Sí. Estamos alertados de que Él viene, claro, y mientras más estudiamos la palabra, mientras mejor es nuestro acercamiento al texto bíblico, a la profecía, a la escatología, entonces eso nos da una indicatoria de qué tanto estamos aproximados a el acontecimiento más importante para la iglesia, que es el rapto de la iglesia. Pero hora no tenemos, dice, porque no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni el día, dice la Biblia. Sí. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Probablemente Jesús es su condición humana que dice eso. Dice, solamente el Padre. Jesús en su condición de humano no lo sabía tampoco. En su condición limitada de humano, pero como sabemos que Jesús es Dios en su condición de 100% Dios, claro que lo sabía. Pero esto es un secreto que solamente lo sabe el Padre y lo sabe Jesús como Dios. Perfecto. Pero más nadie lo sabe. Entonces, ¿qué significa, repito, Julio? Que tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos la hora, no sabemos el día. Sí. Dice que será como ladrón en la noche. Cuando el ladrón va a robar, te hago una pregunta, Julio. Y disculpa que el invitado soy yo, pero ya yo me creo que soy parte del programa. Cuando un ladrón va a robar una casa, pregunta, él manda, no. Él manda un aviso. Hoy esta noche a robar. De sorpresa. Él llega de sorpresa. Sí, tú ibas a decir, Julio, que cuando... En ese momento de la venida de Jesús, pienso que vendrá por el Monte de los Olivos, como te indica. Sí. Y ese monte está en el territorio del pueblo de Israel. Israel, en Palestina. Habría que preguntarse aquí, ¿qué pasaría con el pueblo de Israel antes de la venida de Jesús? ¿Cuántas cosas que nada más las sabe Dios? Claro. Pero tendrían que pasar muchas cosas con Israel antes que Jesús descienda otra vez por el Monte de los Olivos. Claro, acuérdate, Julio, dentro de ese acontecimiento... Sí. Todo el tiempo Dios ha estado tratando con el pueblo judío. Sí. La Biblia dice, a lo suyo vino, hablando Jesús, sí. Juan capítulo 1, versículo 14, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Exacto. O sea, cuando hubo necesidad de un redentor, porque si hay necesidad de un redentor, es porque hubo un pueblo que incurrió en pecado, exacto. Que pecó, que necesitaba de redención. Israel, desde el primer Adán, o sea, desde el primer Adán, que es el que pecó en el huerto del Edén, o sea, de ahí entró el pecado. Y desde ese mismo momento se necesitó de un redentor. Entonces Cristo se hace como fiador, garantes para esa redención. Para resarcir. Sí, resarcir el pecado. Sí. O para quitar, desaparecer el pecado. Pero Él se ofrece Él y en sacrificio se inmola. En sacrificio. Y ese sacrificio de Cristo es el que quita el pecado de toda la raza humana. Pero cuando Cristo vino, acuérdate que Cristo, el Hijo es Dios hecho hombre. Sí. Dios vino a redimir, a rescatar la humanidad a través de Cristo, se hizo hombre. Entonces a ese Dios hecho hombre en Israel lo rechazaron. Por eso dice el texto, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Más a todos los que les recibieron y los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Sí. No solamente, por eso hay una disputa grande. ¿Qué pasará con Israel? ¿Israel se va a perder o solamente los gentiles se salvarán? ¿Qué va a pasar? Sí. ¿O qué va a pasar con los gentiles? No. Hay un trato de Dios para con Israel y hay un trato de Dios para con los gentiles. Nosotros somos la iglesia gentil. Sí. Dios está trabajando con nosotros los gentiles en este tiempo. Acuérdate que con Israel, nosotros diríamos dentro del sistema interpretativo escatológico, Dios lo puso en pausa. Sí. Dios está trabajando ahora con la iglesia
Cuando Dios cumpla su programa con la iglesia, entonces va a volver con Israel. Exacto. Ahora, eso no significa que los israelitas que vengan a Cristo se van a perder. Hay israelitas que están viniendo y se están haciendo parte de la iglesia. Correcto. Porque lo que se va con Cristo, Julio, mi querido Julio, es la iglesia. Es la Correcto. iglesia la que se va con Cristo. Sí, sí, sí. No, y que venga a la iglesia y no solo esté allí como un hobby, de decir voy a sentarme en un banco, que haga la voluntad de Dios y que cumpla con el mandato divino. Claro, tiene que prepararse Sí, la sí, iglesia, sí. Julio. Insistimos en que la iglesia tiene que prepararse, conocer las señales, conocer los tiempos. Estamos en los últimos tiempos, ¿me entiendes? Sí. Y las señales apocalípticas y las señales escatológicas, bíblicas, son indicatorios. Nos están indicando de que Cristo está a la puerta. Sí. Cristo está a la puerta. Entonces, el acontecimiento, por ejemplo, dentro de la escatología hay diferentes escenarios, diferentes Sí. acontecimientos. Por ejemplo, el primer acontecimiento que está casi por ocurrir es el levantamiento de la iglesia. Correcto. ¿Y cómo se da? Bueno, ¿qué hay que esperar para que se dé el acontecimiento del levantamiento de la iglesia? No hay que esperar nada, ¿eh? Eso en cualquier momento acontece y se va a ir con Cristo en ese levantamiento hacia el cielo todo el que está preparado. Escatológicamente así está establecido. Todo Bien. el que está preparado como iglesia se va. Por eso, amigo que me escucha, para ti este mensaje, para ti también iglesia, apercíbete porque Cristo viene pronto. Bien, entonces aquí habría que plantearse lo siguiente, porque también se habla de una resurrección. Sí. ¿Resucitarán los muertos? Claro, Julio. Mira, Sí. una buena pregunta esta, porque está enmarcada dentro del tema de la escatología. Sí. Mira, resucitarán los muertos. Mira, la escatología, uno de los temas que recoge es con relación a la muerte. Sí. O sea, ¿qué va a pasar con la muerte de los cristianos? Y con lo que mientras estuvieron en la tierra y murieron durante la vida no aceptaron a Cristo. De eso trata la escatología. Se está mandando a la pausa. Bueno. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve con este tema. Con ese tema. Regresamos en breve.